Bueno, muy bien. 6 en punto de la tarde. Bienvenidos y bienvenidas. Saludos, queridos y queridas ficcionautas. Bienvenidos a una nueva entrega de Charlas con Fixi. Vamos básicamente esperando que llegue nuestra querida audiencia. Vamos aquí entonces dando unos primeros saludos, ¿no? A nuestras personas que están llegando. Ok, por acá se nos ha conectado Jaime Andrés Coy, Carlos Clavijo se ha unido. Saludos, muy buenas tardes, ¿cómo vamos? Perfecto, por acá que ve, como siempre, se nos ha unido. Tenemos también por estos lados, tenemos a Ernesto Mars, que se ha unido también a nuestra causa. Hola Ernesto, bienvenido, bienvenido. Muy bien, nuestra entrega de hoy pues se va a tratar, se va a situar pues con nada más y nada menos que esta belleza de novelita. Vamos a hablar de La ciudad y la ciudad del escritor inglés China Miéville, ¿no? Aquí vamos a ver pues una foto de este sujeto. Esteban, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Bienvenidos. Vamos a quedar un poquito de espacio mientras van llegando. También está con nosotros en Instagram Achurix, se ha unido. Bienvenido o bienvenida. Sí, hoy tenemos el gorro para la ocasión. Como vamos a hablar de policiaco, pues vamos a hablar entonces de investigación policial, pues toca, ¿no? Bueno, muy bien. Esta novela, ¿no? Digamos que es bien interesante, sobre todo por los giros que empieza a desarrollar, ¿no? Básicamente, pues arranca como cualquier policíaco convencional, pero a medida que vamos avanzando en el relato, pues esto va a cambiar la cosa, ¿no? Bueno, por aquí está también Juan Carlos Carvajal, Raúl Vega también se nos ha unido a charlas con Fixi. Y bueno, vamos a empezar hablando un poco, pues, digamos, de esta historia. Vamos entonces a ver, como siempre, nuestra hermosa presentación. La idea es que vamos a avanzar lo más posible y para tener como un espacio de pronto si tienen algunas inquietudes o esto. Obviamente tengo que agradecer el conocer a este escritor por el gran amigo influencer de la ciencia ficción colombiana, Rodrigo Bastidas. Rodrigo, muchas gracias en verdad por haberme presentado a este escritor. Yo lo conocí con una novela que se llama Kraken, que es todo un homenaje a Lovecraft, pero también incluye cosas muy geek, como inclusive cosas de Star Trek y demás vainas. Es una novela increíble y es como una primera puerta de entrada para conocer a China Miéville, porque él tiene otras sagas, ¿no? Él tiene, por ejemplo, la saga de Baz Luhrmann, que es como un mundo ambientado en un estilo steampunk, que empieza con La estación de la calle Perdido, que es una novela bastante densa, ¿no? Digamos que es bastante gruesa. Viene La cicatriz, viene El Consejo de Hierro, que es como toda esa trilogía. Y tiene otras como Un Lundún, también tiene otras como El Mar de Hierro. En fin, o sea, es una persona que, digamos, conoce muy bien su legado histórico y cómo lo sabe potenciar en estas historias. Sin embargo, pues en medio de toda su producción, pues está esto, que de cierta forma, pues es una manera de abordar el género policíaco. Inclusive, pues es el género que la madre de este personaje le encantaba, le gustaba muchísimo. Entonces, por esa razón, vamos a hablar de ello. Muy bien. Antes de comenzar, pues saludo por acá nuevamente a los que están en Instagram. Está por acá Eddie Borda, Jason Cruz, también está Escandón Leonardo, muy bien, por acá Alejandro BMX, Pia Steiner, también, hola Pia, ¿cómo estás? Robles Edwin, ¿cómo vamos? Por aquí está también Andrea Cata, hola Andrea Cata, Anaya se ha unido. Bueno, sin más preámbulos, entonces vayamos con la presentación. Les comento de una vez, ¿no? De pronto
por si los quieren repetir, por si los quieren ver nuevamente, pues ya tenemos un canal en YouTube, se llama Charlas con Fixi. Entonces, en bien termine nuestra transmisión, luego vamos a montarlo allí para que ustedes se suscriban, lo compartan y pues repitan, digamos, la charla por si de pronto se perdieron las imágenes y esto, ¿no? Para que de pronto no tengan que cambiar de plataforma. Entonces, ahí para que se animen y pues puedan ver las imágenes. Por lo pronto, pues arranquemos. China Mieville, The City and the City. Hay que decir, ¿no? Que básicamente, pues, esto es más una aproximación, ¿no? Es una aproximación que yo hago desde un punto de vista, pues, como lector desprevenido, por supuesto. Sin embargo, pues, tiene un tema que a mí siempre me ha fascinado y es como el estudio acerca de las ciudades, ¿no? Desde un punto de vista muy sociológico, el comportamiento, el tema de los hábitos, el tema del lenguaje. Entonces, creo que también eso fue gran parte de lo que me conectó muchísimo con esta novela. Precisamente, hay una cuestión que se aborda, unos conceptos que incluso Mieville no explica, pero uno empieza a intuir que son dos: desver y desoír, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es, ¿no? Cómo se nos pone a prueba el tema de empezar a dejar de ver ciertas cosas y a oír ciertas cosas porque básicamente no nos corresponde por el lugar en el que estoy, ¿no? Entonces, vamos a hacer esa aproximación de ahí. Obviamente, pues advierto que esto posiblemente tenga spoilers. Entonces, la siguiente presentación puede ser susceptible de presentar spoilers. En caso de que el expositor enuncie alguno, por favor, contacte al cuerpo de seguridad de la brecha y trate de desver y desoír lo que dijo. Una advertencia por su salud mental. Ojo con eso. Muy bien, aquí tenemos básicamente 5 abordajes importantes. Por supuesto, hablamos de lo que vamos a denominar el giro policíaco. Luego hablaremos de otro fenómeno que afecta muchísimo a las ciudades, que es el tema de la gentrificación. Ya lo explicaremos. Un tercer punto, que básicamente son como la polarización. Digamos que en toda ciudad que se respete, siempre habla polarización. Bien sea por política, bien sea por deportes, sea lo que sea. Siempre van a haber dos bandos, siempre va a haber como una cuestión binaria. En este caso, en la ciudad tenemos a los unionistas versus los auténticos ciudadanos. Dos grupos en pugna por tratar de defender y legitimar lo que les pertenece. Tenemos otro punto que se llama el clivaje o el cliff, ¿no? Que va a ser, digamos, como una cosa importantísima allí. Y claramente vamos a hablar de el lenguaje, la cultura y la identidad como quinto punto. ¿Listo? Entonces, vamos por allá. El giro policíaco. Vamos a hablar de lo que se denomina el New Weird Noir. Uf, qué sofisticado, ¿no? Muy bien. El New Weird, ¿no? Para que vayamos viendo, pues digamos que es un género, un rótulo, una etiqueta que se establece a un tipo de relato que obviamente recupera toda una tradición pulp, que viene obviamente de las historias, por ejemplo, de Weird Tales, donde publicaba Lovecraft y todo eso, o sea, es como terror extraño, ¿cierto? Y a esto le podemos combinar otros componentes, ¿no? Digamos, podemos meterle ciencia ficción, le podemos meter también elementos, por ejemplo, de algo relacionado con lo realista, ¿no? Entonces, esa combinación de elementos narrativos y recursos se ha denominado New Weird, pero digamos que lo particular, ¿no? Es el extrañamiento que genera. Este concepto del extrañamiento viene de la mano de Darko Subin, ¿no? Que es como uno de los grandes teóricos del estudio de la ciencia ficción, y pues básicamente es, ¿no? Como el escritor, a pesar de que nos da elementos reconocibles, nos propone un elemento de extrañamiento, algo que realmente como que nos pone a cuestionar nuestro lugar como lectores en la historia. Entonces, hablando de esto, ahora unimos la partícula noir, que significa novela negra, ¿no? Básicamente como el policíaco. Y la diferencia en particular lo explicaremos más adelante, pero en principio es que el policíaco habitual siempre hablaba de el crimen a cuarto cerrado y después la novela negra se enfatiza en que el crimen sale a la calle, ¿no? Digamos que siempre el cadáver está exhibido a la luz pública.
¿no? Entonces, esa es como una principal diferencia, además, precisamente, de los contextos que están allí. Muy bien. Resulta y acontece, pues, que esto, la historia, ocurre en lo que se ha denominado las ciudades gemelas. Entonces, hay un lugar en alguna parte de Europa que se conoce como Bessel y otro que se conoce como Olcuoma. Ambas ciudades están allí, comparten espacios, pero el problema es que si tú eres de Bessel, no puedes ver nada de Olcuoma. Y si eres de Olcuoma, no puedes ver nada de Bessel. Está prohibido. Si lo haces, pelas. Ya vamos a ver eso. Bueno, primer boletín informativo que tenemos en esta tarde de hoy. Una mujer es hallada muerta en el extrarradio de la ciudad de Bessel. La cara ha sido desfigurada, presenta marcas de arma blanca a la altura del pecho. Tiene rastros de óxido en su piel y su maquillaje no parece encajar con los que usan en Bessel. El inspector Theodor Borlu, inspector de la Brigada de Crímenes Violentos, ha sido asignado para realizar la investigación y dar con el criminal. Una de las primeras hipótesis apunta que se trata de una prostituta. La otra, una desaparecida asistente municipal de Geidar. Hipótesis. Vamos a mirar entonces qué pasa allí. Ya nombramos el personaje principal. Estamos hablando de Theodor Borlu, o Borlu, ¿no? Que tiene tilde. Theodor Borlu es inspector de criminalística del cuerpo, digamos, de la policía de Bessel. Y él, pues, obviamente es llamado para llegar a la escena del crimen. Por ahí hay unos skaters, ¿no? Y él empieza como a hacer las preguntas de rigor y empieza a examinar el cadáver. Pues, obviamente, como que no le convence mucho, digamos, lo que ocurre ahí, pues son las primeras indagaciones. Y esto, pues, indica una mirada más bien deductiva, ¿no? Como que empieza a mirar los indicios y empieza a mirar, pues, el tema del maquillaje, empieza a mirar, digamos, las marcas en el cuerpo, pero eso va avanzando poco a poco. Theodor tiene como aliada a su compañera Lisbeth Corby, que básicamente es como este elemento muy similar a lo que vemos después en Sherlock Holmes, ¿no? Que es como Watson y Holmes, ¿cierto? Entonces esta sería como el Watson, ¿cierto? Entonces, ella, digamos que se va a convertir como en un aliado estratégico importante para Borlu, para Theodor, ¿no? Entonces, hay una cuestión que quiero arrancar o quiero comentar rápidamente, es que en la nueva policíaca, pues obviamente se considera a Edgar Allan Poe como el padre, ¿no? Putativo de la tradición, digamos, del relato policíaco, pero tenemos algo bien interesante y es que haciendo un rastreo, digamos que hay una ubicación de unos manuscritos del siglo XVIII hallados en China que hablan de un personaje, un juez que resuelve crímenes. Este juez se llama el juez Ti, ¿no? Y básicamente, digamos que el relato, el manuscrito que se encontró se llama Ti Gong An, los 3 casos criminales resueltos por el juez Ti. También se dice que Arquímedes incursionó en las artes de demostrar, al demostrar el fraude de la corona del rey Hierón, quien había encargado una alta cantidad de oro a un artesano que decidió guardarse una parte para usar una aleación de plata, ¿no? Cosas que pasan por ahí. Sin duda, las ciudades en crecimiento se convierten en terreno fértil para la construcción del alto policíaco. Fue en París hacia 1667 cuando se registra la aparición del cuerpo policial y su primera figura, el teniente Reynier, que acababa con la corte de los milagros, primera pandilla de delincuentes de Europa, ¿no? Entonces ahí tenemos como los primeros daticos sobre el tema de la novela policíaca. Y claro, llegamos a Edgar Allan Poe y tenemos los primeros componentes, que es el problema del recinto cerrado, ¿no? Entonces básicamente es encontrar a toda costa el nombre y los motivos del criminal, ¿no? Eso es lo que más vamos, claro amigo que ve criminología, ahí vamos viendo. Digamos, en los crímenes de la calle Morgue, relato de Edgar Allan Poe que se escribe en esta tradición, hablan de que la habitación estaba cerrada herméticamente desde adentro. ¿Cómo ingresa el asesino? Aplicación del método analítico, la mejor arma contra el enigma sin resolver. Entonces, eso es lo más interesante que aporta Edgar Allan Poe al relato policial. El tema de utilizar este método para mirar, ¿no? Y empezar a tejer todos los puntos o los indicios y armar, digamos, ya como lo que es el escenario.
La ciudad como tema esencial en las obras policíacas de Poe, situándonos en un París de fantasía donde existe la calle Morgue. Aquí es lo interesante, y es que de alguna forma Poe toma como escenario pues este París, ¿no? Del siglo XIX, pero entonces agrega una parte del paisaje. Y básicamente en ese paisaje nuevo aparece la calle Morgue. No es un recurso exclusivo de él, ¿no? Más adelante Lovecraft también va a hacer lo mismo con otra ciudad que es como la ciudad de Red algo, ¿no? No me acuerdo ahorita el nombre, pero sé que él desarrolla un paisaje alterno o un nicho dentro de una ciudad que ya existe. Entonces, eso también me parece un componente importante que lo va a unir con lo que estamos hablando ahorita. Los misterios y secretos urbanos versus las facultades de ordenamiento de nuestro investigador Dupin, ¿no? Entonces, ahí tenemos como esas dos digamos, contraposición. Entonces, después de Edgar Allan Poe llega, sin duda, Arthur Conan Doyle, y él nos habla de, o sigue con el tema de el problema del recinto cerrado, ¿cierto? El cuarto cerrado. Y hay una cuestión, y es que durante esas etapas en que empieza Poe y empieza Arthur Conan Doyle, la policía no ha desarrollado las herramientas suficientes para encontrar la mejor forma de determinar quién fue el culpable. ¿Cierto? Entonces ahí empieza como el desarrollo de la criminalística. Recordemos pues que Sherlock Holmes, ¿no? Digamos que en su afán, ¿no? De ser, digamos, un buen detective, solamente se enfatiza en recursos informativos que él necesita, ¿cierto? Entonces esto hace que su interés, ¿no? Digamos, recaiga en que las acusaciones caigan sobre el que tiene que ser y no sobre un inocente. Por supuesto, aplica el método deductivo, y obviamente pues establece este elemento de el duelo entre el detective, ¿cierto? Que es como el, digamos, la fuerza, digamos, de la moral, lo correcto, y el criminal, ¿cierto? La investigación y los detalles también cuentan acá. El detective requiere de un compañero que ayude a exaltar sus extraordinarias facultades. Obviamente al comienzo, digamos que en las primeras adaptaciones fílmicas se ve a Watson como un tanto torpe, pero eso es lo opuesto. Realmente Watson es el que brinda y apoya mucho la labor de Holmes. Entonces digamos que esa caricaturización que hicieron en algún momento, pues no, me parece que son más justas las adaptaciones que hacen, ¿no? Guy Ritchie en las películas de Sherlock Holmes y por supuesto la serie de BBC donde está Benedict Cumberbatch, ¿no? También hace un honor a este personaje. Bueno, por aquí tenemos a que ve que nos complementa, ¿no? La frenología, porque Holmes es semiólogo, claro, él es capaz de reconocer estos indicios, los signos, los estímulos. Muy bien. Luego llegamos a otra figura muy importante que va a ser nada más y menos que Dashiell Hammett. Dashiell Hammett es el padre fundador de lo que va a ser la novela negra. De él recordamos, por ejemplo, El Halcón Maltés, también recordamos, por ejemplo, Cosecha Roja, que son de sus grandes novelas. Y resulta que lo que va a hacer, ¿no? Nuestro amigo Dashiell Hammett es lo siguiente: el crimen ya no está en un cuarto cerrado, el crimen es arrojado a la calle, se fue para la calle. Entonces, ¿qué pasa allí? Raymond Chandler, ¿no? Que es también otro escritor dentro de esa tradición, desarrolla la descripción del medio social y la evolución psicológica de sus personajes a través de todo este entorno. A la novela, ¿cierto? El problema, al problema, ¿cierto? Se le añaden elementos sociales y psicológicos, ¿no? Entonces, eso también es lo más importante en esas cuestiones. Y la persecución y el suspense son más importantes que el propio enigma, ¿no? Entonces, recuerden que en Poe era el enigma, ¿no? Encontrar el nombre, ¿cierto? Y las motivaciones. Aquí lo que importa es las reacciones que van teniendo los personajes. El lector ha empezado a descubrir los trucos narrativos y esto ya se pone en riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya puede predecir la historia, puede saber qué va a pasar, ¿no? El acto de prestigitación debe renovarse. Entonces, por eso también la novela negra empieza como a integrar componentes para hacer giros inesperados. Y el lector es arrastrado en persona en una acción paradigmática, peligrosa y a la vez heroica, ¿no? Entonces, esos son como componentes que vamos hilando y que nos van a dar pie pues para entender lo que va a ser esta historia de la ciudad de la ciudad. Otro componente también es que el detective se vuelve o entra en una categoría de mito, y al ser eso, pues tiene una configuración como arquetipo, ¿no? Entonces el sombrero, la gabardina, pues Humphrey Bogart en Halcón Maltés o en Casablanca. Y hay otro también que es Lemmy Caution.
Lemmy Caution es un personaje, ¿no?, de unas obras policíacas, que inclusive hay una adaptación genial de Jean-Luc Godard, de la película Alphaville, ¿no? Esta película es bien interesante, en la que el actor Eddie Constantine, que es un actor muy importante, hace las veces de Lemmy Caution, y de alguna forma en Alphaville, él lo que tiene que hacer, ¿no?, es primero, es enviado a Alphaville como agente secreto, básicamente con dos motivos. Primero, localizar a otro agente que ha desaparecido, que se llama Henry Dixon, y asesinar al fundador de la ciudad de Alphaville, ¿cierto? Para ello se presenta como un periodista que desea entrevistarse con el profesor para lo que tendrá que tratar con la hija de este, Natasha, quien es enviada como intermediaria. Pronto se da cuenta de que Alphaville posee muchas peculiaridades que indican que no es un lugar como los demás. Muchachas sumisas y frías que se identifican como seductoras de nivel 3, diccionarios a los que se llama Biblias y prohibición de palabras como por qué, amor o llorar, ¿no? Ven, ahí vamos armando un poco el rompecabezas, ¿no? Entonces tenemos la unión del lenguaje, costumbres, hábitos. También vamos viendo, por ejemplo, pues todo el tema del crimen arrojado a la calle, ¿cierto? Y pues cómo el lector ingresa en ese detalle, ¿no? Y bueno, llegamos a nuestro plato fuerte, la ciudad, China Miéville. El crimen es la evidencia del anonimato en la gran urbe. La idea es que esta novela desarrolla una noción de territorio como regulación y dominio de legislación social, y cómo esto incide en el perfil psicológico de sus personajes, ¿no? Cómo el mismo entorno afecta nuestros comportamientos, y eso digamos que es algo que estamos viviendo. El enigma implica no solo analizar los indicios, también implica solapar el afuera, una conciencia exiliada, ¿no? O sea, vamos a ver, porque resulta que no todo ocurre allí en Bessel, sino que tiene que abrir la mente y llegar a Ukoma y otras cosas más, ¿no? La defensa del yo entre dos territorios simbólicos distintos. Eso lo propone el señor Isaac Joseph, ¿no? Es un poco lo que nos pasa aquí. Theodore, digamos, tiene que pedir permisos si quiere ver a Urcoma y demás. Hay una burocracia también impresionante en esa historia. Y, por supuesto, el personaje como emigrante en pro de ver las aristas del enigma. O sea, tiene que pensar fuera de la caja para poder entender qué es lo que está ocurriendo allí, ¿no? China Miéville, datos biográficos muy rápidamente. Él nace en septiembre 6 de 1972 en Inglaterra. Estudios básicamente en antropología social y doctorado en relaciones internacionales. Y pues digamos que es miembro del British Socialist Workers Party, que más o menos estuvo ahí hasta marzo de 2013, y pues esto le ha traído, por supuesto, pues esas posiciones o posturas, ¿no? De que de cierta forma, qué tan izquierdo es, qué tan socialista es. El caso es que aquí, honestamente, digamos que en la novela y en sus obras, yo creo que es uno de los pocos autores que sabe conectar muy bien, ¿no? Digamos como esos conocimientos, ¿no? Y esas posturas políticas en un ejercicio literario bien interesante. O sea, para nada se siente esto como lo típico habitual de siempre, ¿no? Como esas posturas, pues, digamos como bastante cerradas, obtusas, sino al contrario, ¿no? Básicamente como que las pone en cuestionamiento, y eso es lo interesante de sus obras, ¿no? Él en una entrevista básicamente dice lo siguiente: mi compromiso con la ciudad fantástica requiere de una voz determinada, una prosa contenida que ayuda a potenciar al narrador en primera persona. Un monólogo interior con extravagancia verbal crea un narrador poco creíble. Entonces, esa, digamos, es su consideración para que en esta historia, pues, siempre estemos atentos y no esté como una voz en off, sino todo el tiempo estamos es con Theodore, ¿no? Que es el que nos va guiando en la historia. Y bueno, pues hay unas referencias importantes para entender, digamos, cómo construye esta novela. La primera es un escritor que se llama Alfred Kubin. Alfred Kubin no solamente escribe, sino también ilustra, y él tiene un texto que se llama La otra parte, ¿no? Entonces, en este caso, Alfred Kubin en esta historia propone una investigación expresionista de la ansiedad urbana y la compulsión de crear y probar las ciudades de la mente, ¿no? Digo, de crear y poblar las ciudades de la mente. La seguridad falaz de trasplantar un estado metropolitano a una especie de
remoto lugar de provincias, ¿no? Eso es, digamos, como la conexión importante ahí. Los temas centrales de esta novela de Kubin son los siguientes, ¿no? La continuidad inconsútil, o sea, fragmentaria entre ese espacio, digamos, real, ¿cierto? Y el espacio onírico, entre el sueño y la realidad. El sueño entre un sueño, un poco lo que nos pasa, digamos, en Inception o el origen, y la dualidad del mundo y de la unión de los contrarios, ¿no? Entonces ahí tenemos como esos primeros componentes que nos ofrece Alfred Kubin. Esto también él lo ilustra en la novela, digamos que hay como unos personajes bien interesantes, inclusive China Miéville también a veces le jala un poquito el tema del dibujo. En Un Lundun, una novela más como de corte fantástico, interesante, ahí aborda pues el tema de cómo ilustra objetos. También está Bruno Schulz. Bruno Schulz tiene un relato muy conocido que se llama La calle de los cocodrilos. Quizás algunos de ustedes han escuchado los hermanos Quay. Los hermanos Quay son básicamente unos animadores ingleses que trabajan con stop motion. Ellos tienen esta adaptación en un cortometraje, muy recomendado que lo busquen. Y yo conocí esto, pues obviamente gracias a este gran grupo musical llamado Tool y su guitarrista Adam Jones, que es el director creativo de todos los videoclips, y él trabaja pues con esta técnica del stop motion. Y ahí fue que conecté con esta cuestión de los hermanos Quay y cómo conecto con Bruno Schulz. Los cuentos de La calle de los cocodrilos constituyen la historia alucinada de su familia y transcurren en ese ambiente gris provinciano donde el principal enemigo es el aburrimiento. Todo está contado a la luz de la rica imaginación de un niño cuyo padre comienza a comportarse de manera extravagante, obsesionado con la idea de salvar al mundo. Ante el desdén de quienes lo rodean, el hombre empieza a vivir cada vez más disociado de la realidad, mucho más cerca de las palomas y de los maniquíes que de la sensibilidad humana, ¿no? Entonces ahí tenemos esa influencia de Bruno Schulz. También podríamos decir un poco que esto se trata o tiene componentes de Ubik, ¿no? De Philip K. Dick. Lo digo en relación, digamos, pues como a crear esta realidad alterna, porque fíjense lo curioso, digamos que en esa historia, el resto del mundo es normal. Solamente en esa parte del universo es que del mundo existe, digamos, esa dualidad entre Beshel y Ulcoma. O sea, es una cosa que solamente ocurre ahí. Y los habitantes, ¿no? Hacen ese acuerdo tácito de que esto pasa en todo el mundo, pero realmente es más ahí, parece más un experimento social de alto calibre, ¿no? Bueno, hablamos entonces de gentrificación, el deterioro y el viaje a la ruina, ¿no? Básicamente, ¿de qué trata esto? Uy, esperen, tenemos un segundo boletín informativo. ¿Ha visto usted a esta mujer? La Brigada de Crímenes Extremos de Beshel busca cualquier indicio sobre la identidad de esta persona. Contacte inmediatamente a este número, 6-439-696. Y tenemos un afiche que nos indique, ¿no? ¿Conoce usted a esta mujer? Entonces, por favor, cualquier información, vamos a ver si la logramos detectar, ¿no? Bueno, ya después del boletín tenemos el tema entonces de la gentrificación, ¿no? Es un proceso urbano que está ocurriendo, digamos, actualmente y se viene dando desde tiempo atrás, ¿no? Digamos, desde las primeras renovaciones del Barón de Haussmann en París, ¿no? De ese siglo XIX, ¿no? Esa, digamos, como ese cuento de que él tumba ciertos sectores de la ciudad para poder construir, ¿no? Digamos, y hacer una ciudad más bella. De ahí viene pues todo el tema de los miserables y el tema de las barricadas, ¿no? Y todo esto de, digamos, de los barrios marginales, ¿no? Entonces, implica que lo que quieren es, ¿no? Regenerar ciertas áreas urbanas que han sido degeneradas, ¿no? Más comúnmente, digamos que eso se da siempre como en lugares del centro de la ciudad, o sea, en otros espacios, ¿no? ¿Cuál es la intención? Que el precio del suelo se baja bastante, pues por unos indicios, digamos, no sé, aumento de crimen, de inseguridad, también, digamos, aumento, digamos, en este caso, de población de indigentes, ¿no? Entonces, se desvalorizan el precio de las viviendas. Esto hace, pues, que muchos de pronto decían emigrar, vender a como el lugar, irse para otros lugares, y cuando ya el precio está bajo, pues llegan los tiburones inversionistas, compran a precio de huevo y tumban y hacen edificios muy costosos, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir. Esto puede conducir inicialmente a lo que decía, ¿no? Al desplazamiento de los habitantes originales, los nativos de ese sector, ¿cierto? Y ese desplazamiento, pues digamos que también genera sentimientos de aislamiento y de confusión que se asocian siempre pues con este concepto del progreso, ¿no? Otra cosa también importante dentro de la
gentrificación, ¿no? Digamos que quisiera hablar o quisiera tocar, por ejemplo, algo bien interesante y es, por ejemplo, lo que ocurrió en Berlín, ¿no? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y empieza esta división, pues se divide en Berlín del Este y Berlín del Oeste. Y tenemos pues como ese elemento central que es el muro, ¿no? Que va a dividir estas dos regiones. Entonces, Mieville toma en cuenta el tema de la gentrificación y en cuenta pues también ese elemento urbano que ocurrió pues en este contexto de la Guerra Fría y a partir de eso pues empieza a tejer este primer elemento de la atmósfera ambiental, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar que existen estas dos ciudades que comparten espacios, pero entonces siempre hay una división que de cierta forma está regulada por un organismo. Ya vamos a ir con ese organismo. Sin embargo, hay una cita dentro de la novela que nos dice lo siguiente: los trenes corrían en metros de línea elevada desde mi ventana. Pude haber mirado fijamente a los vagones. Estaban tan cerca y llamaron la atención de los viajeros extranjeros. Claro, Borlu vive pues en una torre de apartamentos y esa torre pues digamos que colinda con el tren de Bechel, de Olcoma. Entonces de cierta forma él digamos que tiene prohibido, vetado ver esto porque de cierta forma pues no puede ser viable, ¿no? Entonces básicamente eso. Mieville captura esa experiencia en su novela cuando Borlu comenta sobre el hecho de que puede ver trenes de Wolcoma corriendo fuera de su apartamento. Entonces, esas cuestiones son totalmente prohibidas, ¿no? Eso está prohibido, pero entonces él hace ahí el amague, ¿no? Bueno, retomando el giro policíaco, Mieville introduce entonces un espacio imaginario que tiene conexiones con la realidad. Un espacio en el que dos ciudades gemelas se solapan una sobre otra, creando tres tipos de zonas, lo que va a llamar las zonas íntegras, las zonas alter y las zonas entramadas. Bechel es una reminiscencia a Berlín Oriental de la Guerra Fría. Incluso esta división inspira la situación entre Bechel y Olcoma. Inclusive, pues si tenemos a Bechel, que es esta Berlín Oriental, ¿cierto? Que es como prácticamente más socialista, es gris, sus personas son taciturnas, todos visten colores fríos, hay mucho abandono, etcétera. Y Olcoma, pues obviamente es el prodigio del capital, ¿no? Muchos centros comerciales, muchas zonas de comercio, inclusive tienen o producen tecnología que ha hecho que sea una potencia como tal, ¿cierto? Entonces, eso va a ser importante ahí, ¿no? Ambas Berlines que estábamos mencionando previamente habían surgido de los restos de una Berlín anterior a 1949. Sí, amigo, que ve, exacto. Ahí tenemos entonces que, pues, por un lado, tenemos toda esta situación, inclusive cuando uno busca el mapa, ¿no? Uno busca el mapa, por ejemplo, de dónde quedaría Bechel, ¿no? Y Olcoma, más o menos se contextualiza cerca al Mar Negro, cerca también a Rumania, a Bulgaria y a Turquía, o sea, está ahí cerca. Miren que la zona, ¿no? Son elementos que están reales allí, pero digamos que ahí se van a encontrar, ¿no? Y ahí va a estar, digamos, este lugar de Bechel y Olcoma, ¿no? Entonces ahí vemos el tema de las ciudades gemelas, Olcoma y Bechel, que están compartiendo espacios, y ya les decía las zonas, ya ahorita hablamos de eso. Bechel, ¿no? Bechel, digamos, pues, como es esta Berlín, ¿no? Digamos, oriental, su bandera básicamente tiene un águila bicéfala que nos recuerda muchísimo el legado, por ejemplo, de esa águila de las tradiciones de los zaristas, ¿no? Esa águila bicéfala que era como el símbolo, digamos, de jerarquía, ¿no? Del zar. Tiene tres estrellas amarillas sobre una franja negra y el águila bicéfala sobre un fondo amarillo, ¿no? Entonces ahí está, digamos, como una cita dentro de la novela, en la página 28 nos dice: estas zonas cerca del río son intrincadas, muchos edificios tienen un siglo o más. El bamboleante convoy ralentizó la marcha detrás de los coches a uno y a otro lado, y llegó a una intersección donde los edificios de Bechel resultaron ser tiendas de antigüedades. Este tipo de negocios había prosperado mucho, igual durante años había mejorado en la ciudad, gracias a haberle sacado brillo a los objetos recibidos en herencia. Esto va a ser muy importante porque, digamos, hay una cosa, es que para las personas que habitan ambas ciudades solo existe un presente, pero hubo un pasado muy importante y eso vamos a mirarlo más adelante, donde interviene pues también otro elemento dentro de este giro policíaco y es el mundo académico. ¿Cómo ingresa la academia en este espacio? Ya lo vamos a ver.
Bueno, ahí tenemos nuevamente imágenes de Berlín del Este, Berlín del Oeste y el muro, ¿cierto? Y pues recordemos que estaban los checkpoints, ¿no? Donde, digamos, estaban los puntos de seguridad, estaban las advertencias, ¿no? De que no pase esta zona. Eh, Ahí pues hay unas imágenes que pues nos recuerdan mucho como este, digamos, como esa esencia muy de este gobierno pues socialista, ¿no? Como cosas, digamos, muy neutras, como muy conservadoras, ¿no? Los espacios, digamos, así muy convencionales. También pues los estados de abandono, por supuesto. Y llegamos a Olcoma. Olcoma, por su parte, si se dan cuenta, pues el nombre de esta ciudad deriva pues de un componente más bien como medio árabe, ¿no? Digamos como más hacia esas raíces, ¿cierto? Entonces, en Olcoma, digamos que su bandera tiene una criatura, básicamente identifico que es más como un lobo, sobre una bandera roja y negra, ¿no? La división Bechelor-Coma está constituida y perpetuada psicológicamente por ambos lados de la división. Los límites y los espacios alternos, digamos que nos refieren, ¿no? O nos llevan a una figura que es el Doppelganger, ¿no? El Doppelganger, ¿no? Recordemos que está el Doppelganger, que es como ese imitador, ¿cierto? Como ese clon mío, esa, digamos, como persona similar a mí. Aquí tendríamos el Doppelganger, que es como esa persona que intenta habitar en dos espacios a la vez, ¿no? Y los espacios alternos de Doppelganger creados no solo por los gobiernos de las ciudades, sino que los ciudadanos de ambas mantienen activamente, todos en Bessel y todos en Olcoma, ¿cierto? Trabajan inconscientemente para preservar la distinción bloqueando al otro, usando actitudes socializadas y entrenamiento en no ver y no sentir o básicamente desoír, ¿no? Enseñando estrictamente de temprana edad, ¿cierto? Hasta el acto de no infringir el delito, de salir de la dicotomía del espacio al tomar conciencia de la otra ciudad, o de cambiar de una a otra fuera del punto designado de inmigración. Se convierte en un proceso internalizado en el que todos en las ciudades participan de el no ver al otro. Entonces, eso digamos que a veces nos suele ocurrir, ¿no? Digamos que a veces pues dejamos de ver ciertas cosas y eso pues también es parte de los comportamientos de la cotidianidad, ¿no? Donde como que uno se fija básicamente en lo que a uno le interesa y el resto pues se vuelve como invisible, ¿no? Y lo dejo de percibir, ¿no? Y lo vuelvo como una zona inconsciente, por así decirlo. Y claro, Volcoma es, ¿no? Neón, luces brillantes, edificios súper tecnológicos. Hagan de cuenta que es como una especie de Dubai, ¿no? O sea, un Dubai al lado de una Berlín Oriental, ¿no? Claro, eso tiene pues toda esa proeza del capital, ¿no? Digamos de que estamos triunfando y que somos lo máximo. Galerías comerciales, ¿no? Pues tienen este negocio, digamos, de partes tecnológicas, ¿no? Y ahí pues viene entonces nuestro siguiente punto que es, ¿no? Desver y desoír. Digamos que esto conduce o nos ya habla de anular la otredad, ¿no? Entonces, esto, ¿cierto? Para esta sublimación de una conciencia de Bechdel, sin ver, infiere implícitamente un movimiento de transición desde un estado de observación activa antes de que la imagen sea descartada internamente como perteneciente a la otra ciudad, ¿no? Los ciudadanos de cada uno son conscientes del otro. El aprendizaje intenso de pistas, indicadores, estilos de ropa, formas de caminar, evitar la interacción directa a través del reconocimiento de pistas visuales. Entonces, aquí ya entramos en otro punto, que es precisamente eso, ¿no? Cómo las costumbres y los hábitos empiezan a generar, digamos, ya otra complejidad que ya no solamente tiene que ver, pues, con el cuerpo hallado, sino que empezamos a ver cómo esto empieza a conectar. O sea, fíjense que empezó como un policíaco convencional, pero empezamos a ver que esta trama se empieza a complejizar. Las estrictas líneas definitorias de lo que es su ciudad y de lo que no lo es desarrollan un sentido definido de identidad espacial, donde los ciudadanos se definen ya sea por Bechdel o Olcoma según sus comportamiento, su forma de vestir, todo lo que constituye su identidad está ligado o está subordinado también al espacio mismo en el que coexiste. Y eso pues sin duda nos lleva pues al tema de cómo trabaja el ojo, ¿no? Que es lo que vamos a llamar lo que es como el percibir los significados, la presión visual. Entonces ahí tenemos un elemento que es la imagen retiniana, la parte fisiológica del ojo, la imagen mental, ¿no? La imaginación y por supuesto la imagen icónica, ¿no? Cómo materializamos esa significación en una serie de elementos que sustituyen la realidad, ¿no? Y de alguna forma, digamos que
hay una frase en un texto, ¿no?, de Virginia Woolf y George Simmel que dice: el transeúnte que vaga por la atrofia del sentido y por la hipertrofia del ojo, ¿no? Entonces, ¿cómo se generan, digamos, estos dos componentes? De alguna manera, el precio que paga por su contrato con la calle, ¿no? Digamos, de alguna manera es el precio que paga por su contrato con la calle. Solo toma posesión de ella por la mirada, solo tiene derecho de la mirada, ¿no? Entonces, es un poquito que de cierta forma no habíamos tenido, ¿no?, en cuenta. Bueno, por aquí hay un observador que nos dice que parece ser que hay un trancón digital entre Uolcoma y Bessel. Saludamos a Camilo Karma, que se ha unido ahí rápidamente, que vemos a ese testigo ocular por allí. Esto lo propone Isaac Joseph en un texto que se llama El transeúnte y el espacio urbano, ¿no? Importante, el derecho de la mirada, ¿no? Sí, que ve, es muy lingüístico este asunto. Ahí ya empezamos a entronar con el tema del lenguaje. Alfred Jarbus, en los años más o menos de el 1950 más o menos, propone un experimento importante. Él es un psicólogo y él dice que de alguna forma nuestra manera de ver responde a lo que él denominó los santos acádigos o las miradas rápidas, ¿no? Entonces, eso hace que la mirada siempre se fije en ciertos puntos y de pronto, pues, en otros no tanto. Ahí tenemos un rostro de una niña y básicamente, pues, se le coloca un sensor a la persona que está en el experimento y eso hace que de cierta forma, digamos, se fije en ciertos puntos importantes, los ojos, la boca. El resto son las transiciones que él hace como el recorrido. Y eso es lo que le va a pasar a Borlu, ¿cierto?, en esta investigación. Tiene que empezar a mirar, ¿cierto?, y a tratar de ralentizar la observación para poder encontrar las pistas necesarias para descubrir qué está pasando. Llegamos rápidamente a lo que es la tercera parte, que es, ¿no?, unionistas versus auténticos ciudadanos, la polarización de la ciudad. Entonces, hay una parte importante y es que hay un término que se llama la secesión, ¿no? Entonces, en la secesión, digamos que se puede decir que es un proceso político por el que un territorio y sus habitantes se separan o intentan separarse de un estado, con la intención de construir una identidad estatal autónoma. Generalmente, los movimientos secesionistas se producen por la existencia de un estado de distintos grupos nacionales, algunos de los cuales se sienten subordinados a otros porque estos detentan el poder económico y político o porque el gobierno es centralista y cohíbe las manifestaciones de las identidades nacionales ajenas. Entonces, eso hace, ¿no?, esta secesión produce entonces estos dos movimientos. Por un lado, los unionistas, que son los que buscan básicamente que la ciudad vuelva a ser una, o sea, que digamos que Bessel y Uolcoma vuelvan a ser juntas o a estar conectadas, porque eso era lo que pasaba antes. Y esto nos da muchos indicios de, digamos, de lo que pasó con los Panteras Negras en Estados Unidos, ¿no? Ese movimiento que básicamente se vuelve como esta fuerza de acción, ¿no?, esta fuerza armada, ¿cierto?, digamos, para defender los derechos, ¿cierto?, de los ciudadanos de color frente a lo que estaban haciendo los blancos, ¿no? Y pues obviamente esto ya se vuelve como una fuerza particular. También nos recuerda mucho lo que pasó, digamos, con Cataluña y toda esta cuestión de tratar de crearse como estado aislado, ¿cierto? Entonces, ahí viene pues el tema de la secesión, ¿no? Y están entonces también los auténticos ciudadanos, que son aquellos que dicen, no, es que las ciudades deben quedarse separadas y punto. O sea, Bessel es Bessel, Uolcoma es Uolcoma, punto. Y ahí viene lo que les decía de las zonas, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué pasa con las zonas íntegras, por ejemplo? Pertenecen completamente a la ciudad. Entonces, por ejemplo, este parque es de Bessel, listo, es de Bessel. Zonas entramadas son calles, parques, plazas, ¿cierto?, donde los ciudadanos llegan a caminar desviándose, o sea, digamos que comparten espacios con el otro lugar, ¿no? Y las zonas alter o zonas de alteridad, que básicamente están en la otra ciudad y se debe hacer caso omiso a ella. Entonces, por ejemplo, preciso, el Simón Bolívar quedó en Uolcoma, entonces no, qué pena, eso es una zona de alteridad, no puedo entrar allí ni tampoco verla, entonces me toca, inclusive hagan de cuenta que es como si me cayera de pronto blur, ¿no?, que hay como un efecto de desenfoque gaussiano, pues, por ahí en mi mirada, ¿no? Y bueno, estos procesos, digamos, siempre se caracterizan por recurrir a la violencia. Siempre hay delito político, hay terrorismo, hay bandas armadas, ejércitos, y eso ocurre en la ciudad. Hay una serie de atentados, hay una carrobomba, hay unas explosiones, y eso hace pues que se creen esos conflictos, ¿no?
cuyo empleo también depende de la intensidad de la reacción del gobierno central y de la posible injerencia de otros estados. A veces, estos procesos, que siempre significan una pérdida de poder para el estado que los padece, pueden utilizarse por medio del otorgamiento de un régimen autónomo a las ciudades afectadas, ¿no? Y en Internet uno puede buscar, ¿no? Hace un rastreo, pueden buscar de sitio ante sitio, infográfico, diagrama infográfico, y alguien hizo pues un trabajo maravilloso. Lastimosamente, la resolución, digamos que no es como muy grande pues para ver, porque básicamente cuenta toda la novela en este recurso infográfico, y lo que hace es tratar de mirar pues cómo se están articulando la ciudad de Bechel y Volcoma, y por supuesto lo que se denomina el tercer ente, que es como el que regula, que es, digamos, como la cámara corticoide, algo así, ya les cuento el nombre real de esto, porque ese es el elemento que sirve para hacer la transición entre Bechel y Volcoma, ¿no? Bueno, entonces tenemos a los unionistas que se denominan, perdón, a sí mismos como el Frente de Solidaridad de Westfoma, ¿cierto? Y el Bloque Nacional de Sieder, que son los auténticos ciudadanos, la fuerza, digamos, de represión, ¿no? Inclusive, esto también nos habla de un sitio web que pueden buscar que se llama Fracture City o Fractured City, ¿no? Básicamente, en este lugar, digamos que va a pasar algo interesante en este sitio web, porque hablan de lo que es la doppelurbanología, ¿no? Básicamente como esas ciudades replicadas, ¿no? Sí, Camilo Karma por acá nos comenta, ¿no? Como el caso de Corea del Norte y Corea del Sur, sí, más o menos esa clase de divisiones, ¿no? Sigamos por acá con nuestra historia. Entonces, espérense, un momento. Tercer boletín informativo. Gracias a los informantes se sabe que no es una prostituta, tampoco es asistente municipal. Ya no es fulana incluso. Responde en principio al nombre de María. Luego se supo que se llamaba Bielamar. O sea, básicamente es una contracción de Bailaimar, ¿no? O sea, es un cebo por ahí, ¿no? Eso es como un engaño. Y gracias al expediente de Olcoma, ella es Mahalia Gary. Dios mío, hemos encontrado el nombre de la mujer. Fíjense que al comienzo no lo sabíamos, ahora lo sabemos. Eso va a ser muy importante. Bueno, vamos al clivaje rápidamente. ¿Qué es esto el clivaje? El cliff, ¿no? Es ahí donde básicamente emerge el mundo académico, y lo hace a través de un profesor que de cierta manera en algún momento escribió un libro fantástico que se llamó La ciudad y la ciudad, ¿no? Y este libro pues vendió muchas copias, pero después fue misteriosamente desaparecido, solamente quedan una que otra copia. Porque el libro propone, digamos, como el descubrimiento de una hipótesis bien, digamos, fundamentada, de que Bechel y Olcoma sí fueron una sola ciudad, pero hubo un evento que empezó a generar pues este distanciamiento. El autor de esta novela, de este libro, perdón, dentro de la novela se llama David Bowden, ¿no? Y de cierta manera él dice que ese libro defiende el mito de la tercera ciudad, ¿no? Resulta que este es un recurso que ya venía utilizando Lovecraft con el Necronomicon. También lo utilizó, por ejemplo, este autor, Fritz Leiber, ¿no? En Nuestra Señora de la Oscuridad, con un libro que se llama Megapolisomancia, donde básicamente el libro hablaba de los fundamentos, ¿cierto? De cómo conectar con las energías electronefíticas de la ciudad para aprovecharlas en beneficio de o en maleficio de, ¿no? Y eso lo propone Thibaut de Castries, ¿no? Una cosa bien interesante ahí. Y esto hace, ¿no? Pues que de alguna forma este personaje pues ya sea como aislado, más bien como pilas ahí, ¿no? Pilas con eso. Uy, saludo acá al amigo Fernando Plestet. Pilas con eso, mano, no diga más. Pero Borlu insiste y lo entrevista, lo cuestiona, mira la de la tercera, el mito de la tercera ciudad, y ahí es donde conectamos con la cámara conjuntiva, que básicamente es, ¿no? Como este punto intermedio que permite hacer el puente, ¿no? Digamos que sirve, digamos, como bisagra para conectar Bechel y Olcoma, y es como el lugar donde uno tiene que hacer el trámite, ¿no? La burocracia, pues, para poder pasar a Olcoma y viceversa, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver también con otro término que es la estratigrafía, perdón, con mis, ¿no? Eso lo propone Edward C. Harris, que es un arqueólogo británico, ¿cierto? Que en los años 70 trabajaba en un yacimiento arqueológico, ¿cierto? En Lower Brook Street en Winchester,
donde se le encomendó la difícil tarea de relacionar los datos estratigráficos de la excavación. Se suele hacer referencia a este nuevo sistema estratigráfico como la cuarta dimensión del yacimiento en tanto en cuanto hace referencia al tiempo, ya que representa los diferentes momentos de hábitat de la excavación. En resumidas palabras, eso lo que quiere decir es que bajo esa técnica se puede determinar más o menos como lo que es la prueba del carbono 14, ¿cierto? Digamos, ¿qué puede ocurrir con esto, no? Básicamente, ¿qué temporalidad tiene, digamos, el terreno? Y gracias a eso es que se sabe, pues, que sí hubo, ¿cierto? Digamos, esta continuidad de Bessie-Olcoma y que solo fuese una ciudad. Y claro, el interés recae en la construcción del enigma, ¿cierto? Al que adhieren en la persecución y el suspenso, recordemos eso, ¿cierto? Entonces, ya no solamente, ¿cierto? El tema de Bessie-Olcoma, sino también el tema de lo que está sucediendo ahí con esto, ¿no? En fin, hay otro elemento también que vamos a hablar, por ejemplo, de la identidad perdida, ¿no? Entonces, existe en Olcoma un yacimiento arqueológico llamado Bolyean, donde han hallado unos artefactos que pertenecen o parecen proceder de lo que han llamado la era preclivaje. El clivaje, la sección o fisura, viene de cliff, ¿no? Cliffs en inglés significa adherirse, hender o partir, ¿no? Entonces, en este caso, la partición. Hay una hipotética civilización anterior a Bessie-Olcoma que hacen posible esta hipótesis como tal, ¿no? El criminal, en este caso, ya no es solamente una persona en sí, sino el enigma parece tener más bifurcaciones, porque ya no se trata, digamos, de encontrar el nombre, las motivaciones, sino también se trata de, bueno, ¿a qué viene todo este cuento? Y este yacimiento, pues nos recuerda mucho lo que sucede, digamos, en la Ciudad de México, como van encontrando, por ejemplo, yacimientos y los van reactivando, ¿cierto? Y llegamos al quinto punto, que es precisamente el tema del lenguaje, la cultura, ¿cierto? Y la identidad. Entonces, hay unas cosas bien interesantes porque, por ejemplo, en Bechel, ¿no? Que es Berlín Oriental, a la policía se le dice Polizei, ¿no? Que el Polizei es el inspector, ¿no? También está, por ejemplo, el Feld, ¿no? Que es como el agente de campo, el comisar, ¿cierto? El secuestre, ¿no? Y el Ebru. El secuestre es como básicamente la norma de decir que ay, me han secuestrado, ¿no? En Olcoma se les llama milicia, ¿no? Que milicia es lo mismo que detective. Allá, por ejemplo, está, digamos, Almadín Ulmac, ¿no? Básicamente existe la desaparición del lenguaje único. Inclusive, en la era del preclivaje se hablaba ilitano. El ilitano era como la lengua universal, digamos, de ambas ciudades. Ahora se fracturan y generan, digamos, esta partición donde una es como más germana y la otra, pues, muchísimo más árabe, ¿no? Y ahí está, pues, nuestro amigo Borlu en medio de todo esto, de las agitaciones, de estos movimientos, ¿no? Como tal, también, digamos, pues, con el tema de haber encontrado, inclusive, a veces se ponen, ¿no? Nombres o elementos reales, como por ejemplo una novela de Chuck Palahniuk, que es El Diario, ¿cierto? Ahí se habla como de Chuck Palahniuk, también se habla, por ejemplo, de Van Morrison, se habla de Nina y sus 99 Balloons, ¿no? Se habla también, por ejemplo, de lo que fue todo el proceso del Gasnot, ¿no? Y la transparencia, la glasnostroika, que es lo que básicamente denominan o que fue este periodo donde Mikhail Gorbachev empieza pues como todo este proceso de depurar y empezar como a mitigar el impacto del régimen socialista. Y también se nombra en la novela a Fred Hampton, ¿no? Que básicamente fue el líder de los Panteras Negras. Puedes asesinar, pero no puedes asesinar luchando por la libertad, ¿no? Entonces este, digamos, es un elemento muy interesante. Como les decía, ¿no? Wolcoma vive del mercado de software, de CDs y DVDs, ¿no? También digamos que el dinar, que es su moneda, está al alza indudablemente. Y la UNESCO aprueba una regulación urbanística para terminar el vandalismo arquitectónico, ¿no? Y por supuesto, pues en ese lugar, en Wolcoma, se habla ilitano, que es como la lengua origen, ¿no? Bueno, básicamente íbamos llegando como al cierre, ¿no? Entonces, la ciudad limita todos y cada uno de los aspectos de la vida. No es solo un país, es una sensación. La realidad y la ficción se solapan constantemente, coexistiendo y nutriéndose una de la otra y alienando, en cierto modo, a la sociedad que vive allí. La ferocidad del dinero, la fragilidad de la justicia humana, la lucha contra la injusticia y la vida moderna son como componentes que están siempre presentes en esta historia. El bien y el mal, categorías de una moral conservadora, se diluyen en términos de los motivos que mueven a los personajes, los mecanismos narrativos empleados por Mieville, ¿no? Eso es lo que me parece también genial. O sea,
en esta novela no se distinguen, digamos, como esos bandos, inclusive hasta el mismo Theodor Borlu empieza a cuestionarse también sobre su desempeño dentro de esta historia, su rol como tal, ¿no? La novela policíaca se intensifica en la ansiedad, seguida de una sensación de alivio, pudiendo el lector identificarse con el criminal o la víctima. Eso lo decía Leopold Beliak, pero aquí básicamente lo que me parece chévere y lo que rompe esta sensación es que precisamente pues uno logra identificarse porque en bien encuentran algo, hay algo más y algo más y algo más, y ahí pues se va ampliando esto que empieza como algo muy focalizado en la víctima y luego se vuelve una cuestión casi que conspiración gubernamental y casi que corporativa, ¿no? Y bueno, eso es, ¿no? Un poco lo que quería comentarles muy rápidamente. Si se dan cuenta, pues traté de hacer los giros, ¿no? Para que no se volviera como tan clichésudo el asunto y contarles de qué trata, sino los temas que aborda, que me parece más interesante para que después la puedan leer. Esta novela la pueden buscar en un sitio que se llama Lecturalia. Ahí están todas las obras de Mieville en formato PDF, si las quieren checar, ahí está creo que la ciudad para que la puedan descargar. Es una novela interesante y como les digo, desafía las convenciones de lo que es el género policíaco habitualmente, ¿no? Entonces, ahí está. Ahí tenemos entonces esa historia. Entonces, vamos aquí a saludar muy rápidamente a quienes se han Rodrigo. Bueno, Rodrigo Bastías también se ha unido. Jorge Mera Castillo, un saludo. Alejandro Barbosa, Fernando Plester se ha unido nuevamente acá. Daniel Gañán, Camilo Vieco. Mauricio Medina, hey, ¿cómo vamos? Sí, claro, Chino Mieville es autorazo. Está también Achuri, Mauricio Medina, Andrés Felipe Ayala, Eli González se ha unido. Hola, Eli. Angie Díaz, Rodrigo Bastías. Sí, señor, el boletín de cosas que vamos encontrando, ¿no? Cómo la víctima pasó de ser una don nadie a convertirse en una persona muy importante que viene inclusive de afuera, viene de Estados Unidos, ¿no? Dato importante. Sergio, como siempre acá conectadísimo. Saludos, Daniel Mauricio, saludos, bro. Necio Canalla, Felipe Rodríguez también. También está, Sergio aquí, ¿no? Sebastián Caballero se ha unido, Alex Tanatos, Sergio, Vladimir Cuartas también, saludos a Vladimir. Sí, ¿no? Entonces ahí está. Sí, señor. Sí, ahí está el Esteban con un comentario muy interesante que es cuando impartían la justicia, ¿no? Allá en China. Muy bien. Bueno, Hernando Fonte, Diego Almésiga, Sajid Salazar también se ha unido. ¡Hey! Bienvenido. Linda Evelyn, también está Fernanda Reyes, Jorge Iván Beltrán, Rubén Andrés, ¿cómo vamos? Laura Cata, Jorge Emilio Franco, saludos, ¿no? Esteban tiene un dato importante acá y es que sí, esta novela él la escribió cuando su madre pues estaba dedicada de salud, estaba ya como en tratamiento en hospital y pues de cierta manera pues ella fallece, digamos que esta novela se la dedica a su memoria. Claro que sí, porque a la mamá le encantaban muchísimo las novelas policíacas. Carlos Carmao también se ha unido, saludos Carmao, Tom Huertas también, Tatiana Castellanos, Jason Cruz, por aquí también Mayori Ruiz, Raúl Vega ya lo habíamos saludado, perfecto. Muy bien, eso es lo que les tenía para compartir. Ay, también está César León. César, saludo, qué bueno que se logró conectar. Perfecto. Entonces, para aquellas personas que quisieran volver a repetir esta charla o la quieren compartir, pues ya después la subiremos a nuestro canal de YouTube, pendientes al link, para que estén ahí pendientes y sigan compartiendo esta propuesta. Como tal, es una novela muy recomendable, muy chévere porque desafía la convención del policíaco convencional. Y antes de que se me olvide, la idea es que para el día lunes vamos a estar aquí pues por una petición ya, unas cartas que nos han llegado a nuestro inbox, pues vamos a hacer una petición muy especial y vamos a hablar entonces de una saga muy importante en el mundo Marvel. Vamos a hablar de los X-Men, pero como es tan denso el asunto, entonces me voy a concentrar básicamente en 3 puntos, lo que es los inicios, la etapa con Chris Claremont, que es como la etapa de Día del Futuro Pasado, Fénix Oscuro, y la etapa con Grant Morrison, para más o menos compactar y sobre eso pues discutir algo más compactico. Por aquí saludo rápidamente, Fernando Plestet, Camilo Karma, Matterhouse, que ve, Inari Ilustración, bienvenida. También está Joan Daza, también está Lenido Art, ¿no? Está también
Gustafaco, saludos, Gus. Alejo Art también, ¿no? Por acá el cartunero, Pipe Links también, John Jairo Naranjo, Cromofagia, saludos, Juan Gaona, Terror, Narata Libre, Camilo Vieco, a la postre Sainz, ¿no? Muy bien, ya nos queda poco tiempo, nos vamos despidiendo por acá por el Instagram a todos. Un saludo enorme, nos veremos entonces, nos contactaremos el día lunes. A Will también, Will por acá, nuestro amigo Will, Sofía Pineda, Natalie Dex también se ha unido. Bueno, nos vemos, chao. Por aquí, listo. Entonces, eso haremos el día lunes, ¿no? Por acá. Por aquí también, ¿no? Dice, Esteban Almeida nos cuenta básicamente, ¿no? Interesante el concepto de la división de la ciudad. Se podría hacer un paralelo con las grandes ciudades modernas, con la separación social económica, como por ejemplo en Bogotá, con el concepto que se maneja del sur y el norte y la reticencia de muchas personas de adentrarse en una o en la otra. Hay una similitud muy divertida con que el centro de la ciudad, que une el sur y el norte, se encuentra, perdón por acá, se encuentra la mayoría de entidades gubernamentales. Sí, señor, ¿no? Sí, es curioso ese elemento. Muy bien, por acá. Corina también, Mauricio Medina también, ¿no? Listo. Entonces, eso es, pues, un poco lo que teníamos para hoy, ¿no? Básicamente, pues, esta, digamos, era nuestra charlita sobre la ciudad y la ciudad de Chinamieville como punto interludio ahí, digamos, entre lo que veníamos hablando de los cómics, pero fíjense que conectamos pues porque Batman Año 100 era novela policíaca dentro de un mundo distópico, ¿no? Entonces, pues nada, la cita es este próximo lunes a las 7 p.m. para charlar sobre esta construcción épica entre el mundo Marvel, que es el mundo de los X-Men. La idea es que charlaremos un poco más como de los elementos esenciales que han convertido pues a esta saga en una de las más interesantes del mundo. Obviamente tiene muchos libros por hablar, pero vamos a concentrarnos entonces en esas tres etapas para hacer como mucho más puntual, más concreto y poder hacer, digamos, un diálogo más interesante. Entonces, de eso hablaremos el día lunes, ¿no? De los X-Men. Luego continuaremos con el próximo miércoles. Vamos a tener un invitado importante, entonces atentos a nuestros comunicados del día lunes. Vamos a tener un invitado y una novela hecha aquí, en Colombia, con un autor colombiano y toda la cosa. Entonces vamos a tener un invitado bien chévere, ¿no? Que van a conocer o van a saber de él pues próximamente en nuestros anuncios. Por lo pronto, me despido de todas y todos los que se han conectado aquí con este espacio. Por acá Sajid nos comenta, por favor continúa con estos espacios. Claro que sí, lo vamos a hacer. Bueno, ahí vamos viendo, ¿no? Entonces, Gloria Karina, claro que sí, ahí vamos. Mauricio, perfecto, sí señor, vamos a seguir con esto. Gracias a ustedes por estar ahí pendientes y ya saben, si quieren repetir, entonces pueden buscarlo en YouTube, va a estar después colgado aquí en Facebook el link, también por Instagram, también por Twitter para que lo busquen, se inscriban, le den clic a la campanita, lo repliquen, lo compartan con muchas personas. La idea es cómo seguir creciendo en todo esto. Andrea Cata con todo el gusto del mundo. Por lo pronto, entonces me despido de todos y todas con un fuerte abrazo, con la mejor de las energías, larga y prosperidad por siempre. Y nos veremos el día lunes para hablar de X-Men. Chao, chao.